Al fin y al cabo, la vida, tanto de las personas como de los países o las sociedades, es lo que uno recuerda de ellas. Y sobre todo, cómo recuerda uno esa vida. En el proceso de crecimiento de las naciones y de las personas se van sufriendo muchas refundaciones. Es decir, se van sufriendo muchos procesos a partir de los cuales la vida individual y la vida nacional van cambiando. Uno de los hechos principales de esas refundaciones que ha tenido nuestro país es precisamente todo el flujo migratorio muy considerable que se ha vivido en los últimos 30 años, ¿no? Y hablando sobre ese flujo migratorio que tiene a millones de salvadoreños viviendo en el exterior, quiero mandar un saludo precisamente a todos ellos que nos escuchan prácticamente o nos ven prácticamente en todas las partes del planeta. Entonces, un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que están pendientes de su país, y en especial un saludo a los salvadoreños que desde este territorio, dentro de este territorio, queremos construir algo mejor. Voy a presentarles en esta ocasión un libro. Este es un libro publicado como gestión de la Escuela de Ciencias Sociales. El libro se llama Integración y Reformas de 1948 a 2010. Es una historia narrada a través de capítulos sobre cómo se han venido dando una serie de reformas educativas al interior de la Universidad de El Salvador. Entonces, este libro, que fue coordinado por la doctora Xiomara Avendaño, recoge una serie de artículos en torno a las reformas educativas que la universidad ha vivido. La idea al final es tratar de reconstruir la historia de la Universidad de El Salvador en términos de su participación en las luchas políticas, sus distintas etapas en cuanto reflejo de la identidad sociocultural de la nación, así como todas las labores de proyección social que ha tenido. Entonces voy a dejar este libro acá en recepción de TVX para el primero que venga a recogerlo, ¿no? Me han pedido que hable sobre cuál es la interpretación sociológica de la independencia o de la llamada independencia de las repúblicas de Centroamérica, de la independencia de El Salvador. Entonces voy a dar mi apreciación sociológica sobre eso. Antes quiero mencionar un par de hechos que han estado signando a la coyuntura. En primer lugar, vamos a decir que continúa todo el debate todavía en torno a los despedidos por el actual gobierno. Bueno, al menos esa es la bandera de lucha que el FMLN ha tomado, una bandera de lucha que parece ser no toma mucha fuerza, al menos cuando revisamos los datos de la última encuesta presentada por el Instituto de Opinión Pública de la UCA, vemos que la aprobación que le da la población a la gestión del presidente Nayib Bukele es bastante alta. O sea, la UCA hizo un sondeo de opinión preguntando sobre los primeros 100 días y entonces las opiniones siguen siendo favorables. Por eso hablábamos de que en la disputa del imaginario colectivo del pueblo, el presidente Bukele definitivamente está ganando la batalla. Y lo otro que hay que mencionar como un dato patético, diría yo, es la pretensión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que quieren aumentarse marginalmente el salario a través de un incremento en los gastos de representación. Parece ser que la petición es que se les dé como gastos de representación cuando ya estén cercanos al proceso electoral 2021, entre 800 y $1,000, ¿no? Obviamente ese es un insulto a la población, ¿no? Y es un reflejo también de que los políticos no han aprendido la lección todavía que se les dio en marzo de 2018 y en febrero de 2019. Bien, vamos a hablar de la independencia como un hecho sociológico o la apreciación sociológica de la independencia. Y lo primero que vamos a decir es que según las crónicas que datan de esa época, los pobladores de lo que se conocía como la provincia de San Salvador en 1811, entre 1811 y 1814,
acudieron a los tribunales a dar testimonio sobre los sucesos, particularmente sobre los del 5 de noviembre de 1811, que se dio en llamar el primer grito de independencia, ¿no? La población que fue a dar su testimonio no dudó en calificar ese hecho o ese suceso del 5 de noviembre como la primera gran revolución. Esa calificación de primera gran revolución tenía mucho que ver con el hecho de que como población se sentían envalentonados porque era un enfrentarse directamente a 300 años de dominio de la corona española, ¿no? 10 años después, con el rompimiento que se da el 15 de septiembre de 1821, que los distintos países han tomado como la fecha oficial para conmemorar la independencia, realmente los cambios sociales que se dan después de ese 15 de septiembre son muy pocos. Los cambios económicos que se dan 10, 15 años después de 1821 son cambios económicos importantes, pero para una minoría de la población. Hay nulos cambios ideológicos, y lo que sí se puede decir de la ruptura del 15 de septiembre es que hay una recomposición de la lógica política bastante importante. A finales de 1811, partiendo de ese como el punto de partida de lo que fue el proceso independentista en Centroamérica, San Salvador era un hervidero, ¿no? O sea, la gente salía a las calles, no se hablaba de otra cosa en la ciudad que no era de los rumores en torno a que ya se era independiente de la corona española. La población misma que se volcó a las calles amenazaba a los funcionarios que todavía defendían a capa y espada a la corona española, y estos funcionarios eran amenazados con ser lapidados, con ser asesinados a fuerza de garrotazos. A muchos funcionarios se les amenazaba con colgarlos de los, bueno, la H es muda, ¿no? Entonces digamos que se amenazaba a los funcionarios con colgarlos, ¿no? Entonces, esa es considerada la primera insurrección patriótica. En torno a ese primer grito del 5 de noviembre se empezaron a hilvanar una serie de rumores y de leyendas urbanas que pretendían apoderarse precisamente del imaginario colectivo, y entonces se vendió la idea de que el 5 de noviembre o los sucesos del 5 de noviembre habían sido todo un plan muy pensado y detallado por los eximios patriotas Delgado, Arce, Lara, etc., ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que tuvimos en términos de proceso político? Tuvimos dos declaraciones de independencia y tuvimos una sola independencia. Para algunos, la independencia como un proceso revolucionario inició en 1811 y culminó en 1821. Eso es para unos analistas. Para otros analistas, la independencia inicia en 1811 y culmina en 1823. Desde la apreciación sociológica, que es la que me han pedido, el proceso de independencia dura de 1811 a 1824. Es decir, desde nuestro propio enfoque, los salvadoreños deberíamos celebrar la independencia no el 15 de septiembre, ¿no?, sino que en junio. Ya voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que se tenía? Se tenía una precariedad del gobierno español, no había fondos suficientes para enfrentar todos los problemas. Centroamérica vivía bajo una crisis económica bastante considerable, producto de que su principal producto de exportación, el añil, estaba embodegado, o sea, no podía ser exportado. Y junto a esa crisis económica que se estaba dando, una crisis que 100 años después, en 1929-31, se vuelve a repetir, una gran crisis económica. Entonces a esa crisis se le aúna la crisis política, producto de toda la debacle de la familia real y de la invasión francesa a España, ¿no? Entonces eso hace que el gobierno ejercido desde España en las colonias se haya debilitado tanto. Y si a eso le aunamos la crisis que vivían
la crisis económica que vivían principalmente los añileros, pues eso se convierte en los factores detonantes de un proceso que se le dio en llamar un proceso de independencia. Ahora, esta crisis económica del añil golpea muy particularmente a la Intendencia de San Salvador. Y es que esta intendencia estaba conformada por muchos añileros, o sea, los grandes añileros o los añileros ricos que tenían hacienda, pero también a ello hay que agregarle que en el caso de la Intendencia de San Salvador había muchos de los llamados poquiteros, es decir, aquellos que en menor cuantía se dedicaban al cultivo del añil. Entonces, tanto los grandes productores como los pequeños productores estaban viviendo una crisis, y esa crisis de su producto fundamental de exportación, o sea, lo que le daba vida económica a lo que hoy es El Salvador, hace que se unan y estén pensando en realizar un proceso de cambio, ¿no? Ahora, aquí hay que decir una cosa. Ese proceso de cambio pensado y sentido por los añileros particularmente, era un tratar de desatarse de las ataduras coloniales y ejercer, y este es el punto interesante, ¿no?, ejercer una colonia al estilo criollo, es decir, se pretendía, y de hecho así fue expresado en muchas ocasiones por los criollos que eran considerados como reformistas, se quería algo así como un régimen monárquico constitucional, es decir, en términos ideológicos, en el imaginario de los criollos, la idea de ser una monarquía no desaparecía. Lo único que ellos estaban peleando en ese momento, digamos, era quién conducía al Estado, quién conducía al gobierno para tratar de favorecerse en términos económicos. Entonces, en esa época, si lo vemos desde la perspectiva de los grupos sociales, los criollos eran reformistas y los mestizos eran los revolucionarios, ¿no? Cuando uno lee las crónicas de la época, entre 1811 y 1821, incluso en la de 1823, en la segunda declaración, uno encuentra cuál es el papel apaciguador que jugaban los criollos. Y ese papel apaciguador, precisamente de los criollos, entre 1811 y 1814, queda evidenciado aún más cuando en Guatemala, o lo que se llamaba el Ayuntamiento de Guatemala, el capitán general José Bustamante aprueba una nueva forma de gobierno, una nueva modalidad de gobierno para tratar de calmar un poco los ánimos insurreccionales, y a eso le llama el sistema de conciliación prudencial. Eso cae en crisis en 1814, que hay una nueva revuelta, y entre 1814 y 1821 es cuando se empieza a gestar de nuevo toda la lucha en función de la independencia, ¿no? En el caso de El Salvador, decíamos, un dato particular que hay que hacer notar es el hecho de que el mestizaje era importante, ¿no? Entonces la Intendencia de San Salvador se convierte en términos demográficos, hay un predominio de los mestizos. La crisis económica del añil hace que criollos y mestizos se unan, y estos criollos y mestizos posteriormente ya retoman la idea de lo que ellos llamaban una independencia absoluta, en el cual los sacerdotes y algunos líderes barriales, digamos, de la Intendencia de San Salvador juegan un papel importante, ¿no? Un papel importante, pero no el papel estratégico, ¿no? Entonces, cuando se llega al 15 de septiembre, podemos decir que la declaración de independencia al final lo que hace es afirmar que las colonias no eran más colonias, pero tampoco se logró una emancipación política. Así fue interpretada la declaración de independencia del 15 de septiembre, ¿no? Bueno, de hecho decía, hay dos declaraciones, una sola independencia, pero en términos sociales no significó, o significó muy poco. En términos políticos sí hubo un cambio sustancial, pero en términos ideológicos básicamente estábamos bajo el yugo todavía de todo lo que es el colonialismo, ¿no? Ahora,
Desde la perspectiva sociológica vamos a decir lo siguiente: la independencia de El Salvador debería tener como punto de partida no 1821, sino 1824. Sobre todo si vemos esa independencia como parte de un proceso político e ideológico. Es más, después de 1821, los criollos, los que abanderaron junto a algunos mestizos o junto a los mestizos más eruditos, este proceso de independencia, traicionan la independencia. Es decir, hay un acto de traición, ¿no? Esa mentalidad de librarse del yugo español monárquico, al final evidenció que era tratar de montar otro yugo, el yugo criollo, siempre con pretensiones, al menos en términos de lógica política, siempre con pretensiones monárquicas. Entonces podemos decir así en términos reales que la independencia o el proceso de la independencia real de El Salvador no duró más de 37 años, ¿no? ¿Qué es lo que se da? O sea, después de 1821, ¿cómo es que se gesta esa traición de los criollos? Se da la gran expropiación de las tierras comunales y ejidos en El Salvador. Y esa expropiación de tierras comunales y ejidos tuvo un impacto político, social, económico, ideológico y cultural mucho mayor que la llamada independencia de Centroamérica. Con expropiación de las tierras comunales y los ejidos, la que se convirtió posteriormente en la oligarquía cafetalera, expropió, por usar una palabra, por no decir robó, esas tierras a los campesinos e indígenas, y sobre ese acto de robo se construyó toda la riqueza que ahora le conocemos, ¿no? Entonces, esa expropiación de tierras comunales y de ejidos, teóricamente se le conoce como la primera acumulación originaria de capital, y en el caso particular de nuestro país se da en la década de los 90, bueno, eso es lo que yo afirmo, ¿no? Que en la década de los 90 del siglo XX se da la segunda gran acumulación de capital en El Salvador. En esta segunda gran acumulación de capital no se expropian ni tierras ni ejidos, ¿no? Lo que se expropian son los servicios públicos. Entonces, un proceso de independencia que todavía la gente conmemora y está esperando celebrar 200 años, para muchos no significa mayor cosa. Un proceso de independencia que fue traicionado en menos de 40 años por los llamados próceres de la patria, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que hay refundaciones mucho más importantes que este país debería celebrar. Ahora, ¿por qué estoy haciendo la interpretación sociológica de la independencia? En primer lugar, porque, como digo, como población debemos conocer realmente cuáles son las causas y efectos de los procesos. Y en segundo lugar, porque se ha dado en criticar mucho el desfile o la conmemoración de los actos de independencia del pasado domingo, ¿no? A mí, en términos particulares, no me gusta ver a los militares siendo el centro de la atención, ¿no? Obviamente los militares traen a los de mi generación el recuerdo de la dictadura militar en este país. Pero también, y eso forma parte del ABC de las teorías revolucionarias o las teorías de cambio, sabemos que ningún cambio puede ser duradero si no se cuenta con la simpatía del ejército. Ahora, que estén los militares desfilando, eso lo hacen en todos los países del mundo. Todos los países del mundo exhiben a sus ejércitos, exhiben sus armas para no solo garantizar respaldo, sino también para anunciarle a todos los demás cuál es el poderío con el que cuentan. Si eso es una forma de promover la represión o es una forma de promover la violencia, a mí me parece que esa calificación también es un tanto hipócrita, ¿no? Porque manifestaciones de violencia y de represión como las que se observan todos los años en la celebración de la Semana Santa no puede haber. O sea, allí todos los años la feligresía católica exhibe, golpea y crucifica a quien consideran el Hijo de Dios. Y esas son exhibiciones de violencia bastante grandes. Ahora,
Decía yo que en términos sociológicos nosotros deberíamos de celebrar o deberíamos tener como país como punto de referencia o como punto de partida de la independencia o la llamada independencia en 1824. ¿Por qué? Este año se da lo que se llama la primera constitución del Salvador, en 1824. Voy a leer nada más algunos artículos. Artículo 1 de esa constitución de 1824. El Estado es y será siempre libre e independiente de España y de México y de cualquier otra potencia. Y, esto es lo interesante, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Obviamente eso no se cumplió. En el artículo 6 de esa constitución de 1824 se dice que el territorio del Estado se dividirá en 4 departamentos: San Salvador, Sonsonate, San Vicente y San Miguel. Y el artículo 9, que es otro artículo interesante para ver la falacia en la que estamos, dice que si la República y el Estado protegen con leyes sabias y justas la libertad, la propiedad, no dice propiedad individual, no, la propiedad y la igualdad de todos los salvadoreños, estos deben vivir sujetos a la Constitución y leyes del Estado, respetar y obedecer a las autoridades. Bueno, más adelante en la Constitución de 1824 se dice que no deben ser menos de 9 diputados, ni más de 21, etc. Esta primera Constitución que yo estoy proponiendo como sociólogo, que debería ser el punto de partida de lo que llamamos la independencia, fue dada en San Salvador el 12 de junio de 1824. Ahora, decidir si es el 15 de septiembre de 1821, si es el 1 de julio de 1823 o si es el 12 de junio de 1824, tiene que ver con perspectiva. La perspectiva de los historiadores, la perspectiva de los antropólogos, la de los políticos y la de los sociólogos. Que tengamos distintas perspectivas no cambia el hecho, pero sí puede incidir de distinta forma en el imaginario. Entonces, deberíamos decir que en este momento que estamos cambiando o tratando de cambiar la lógica política en este país, podríamos considerarlo, de lograrlo, como una refundación más del país. Una refundación que, dependiendo de las ideas que nosotros tengamos, podría ser una refundación mucho más importante que la declaratoria formal de la independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821.